Te doy la bienvenida nuevamente al canal. Para mí es muy valioso tenerte aquí el día de hoy. El Cartel de Sinaloa ha sido conocido mundialmente por ser uno de los grupos de narcotraficantes más poderosos y peligrosos de México. En los medios de comunicación siempre se ha destacado a Joaquín El Chapo Guzmán como su líder indiscutible. Sin embargo, lo que pocos saben es que detrás de Guzmán se encontraba otra figura igual de importante, Ismael El Mayo Zambada. Considerado por muchos como el verdadero líder del Cartel de Sinaloa, El Mayo ha sido la mano derecha de Guzmán durante décadas y ha sido el encargado de mantener el imperio del narcotráfico en pie cuando su compañero estaba en prisión. Su habilidad para mantenerse en las sombras y manejar las operaciones del cartel de manera discreta ha hecho que sea considerado como uno de los narcotraficantes más astutos y poderosos en la historia de México. En este sentido, es importante conocer más sobre la vida y carrera de El Mayo Zambada para entender la magnitud de su poder y la influencia que ha tenido sobre la historia del narcotráfico en la región. Por eso hoy te quiero invitar a que escuches con mucha atención lo ocurrido con el verdadero jefe del Cartel de Sinaloa, El Mayo Zambada. Pero antes de empezar, me gustaría pedirte que te suscribas al canal, dejes tu like y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Los abogados de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, señalan que el verdadero jefe del infame Cartel de Sinaloa es Ismael El Mayo Zambada, narcotraficante que lleva 50 años operando oculto en plena libertad. Estas declaraciones fueron hechas durante el juicio en contra de Guzmán Loera en una corte de Nueva York, Estados Unidos. Pero ¿quién es El Mayo Zambada y por qué es tan relevante su papel dentro del narcotráfico en México? Hoy traemos la respuesta a esta pregunta. El Mayo Zambada es y ha sido durante muchos años uno de los narcotraficantes más importantes en el negocio del polvo blanco y otras sustancias en México, pero a diferencia de otros capos importantes, él jamás ha estado en prisión. ¿Por qué será esto? A pesar de que lleva más tiempo que nadie en el narcotráfico, ha sabido mantenerse bajo las sombras, ha mantenido una postura de bajo perfil que hasta el día de hoy ha sido parte de lo que evita que logren su anhelada captura. La historia de El Mayo Zambada no es tan conocida como la de otros criminales famosos, pero ha sido objeto de estudio por parte de las autoridades internacionales por un mucho tiempo, lo que lo llevó a estar en las listas de los hombres y mujeres más buscados del mundo por el FBI. Cuando Ismael El Mayo Zambada aceptó dar una entrevista a Julio Scherer García, el gobierno de México no hizo nada para tratar de localizarlo o detener al considerado verdadero jefe del Cartel de Sinaloa, CS. Las capturas fotográficas que acompañó el reportaje del periodista de la revista Proceso fueron en ese entonces las únicas fotos que tenía del señor del sombrero. Se debe a que El Mayo es un narco en extremo cauteloso y nunca le interesó asistir a reuniones, ostentar de sus lujos o hacer pública su riqueza, tal y como pasó con su socio Joaquín El Chapo Guzmán Loera o el mismo Rafael Caro Quintero, quienes en los 80 se regocijaron de su riqueza con la sociedad adinerada de Guadalajara. A más de 12 años de la increíble entrevista, la figura de El Mayo sigue siendo en el mundo criminal y parece ser el único jefe del narco que nunca pisará la cárcel. Es así como en los Estados Unidos de América se llevan a juicios a altos mundos del Cártel de Sinaloa y a hombres que deberían estar enfrentados. Desde la clandestinidad de las montañas de Sinaloa, el último gran capo se encuentra escondido planeando su regreso. Ismael Zambada, nacido en Sinaloa en 1948, contó al periodista de Proceso que además de una esposa contaba con 5 amantes, 15 nietos y un bisnieto. Las 6 amantes vivían en los ranchos pues eran hijas del monte como yo, declaró. El monte es mi casa, mi familia, mi protección, mi tierra, el agua que bebo. La tierra siempre es buena, el cielo, dijo. Luego añadió el periodista refiriéndose a El Mayo. Lo observaba. Sobrepesa el 1.80 de estatura y posee un cuerpo como una fortaleza. Más allá de una barriga apenas pronunciada, viste una playera y sus pantalones de mezclilla azul mantienen la línea recta de la ropa bien planchada. Se cubre con una gorra y el bigote recortado es de los que sugieren una sutil y permanente ironía, describió Scherer García. En el transcurso de la entrevista confesaría sufrir de pánico que lo metieran en la cárcel y aceptó que en caso de que eso ocurriera prefería terminar con su vida, aunque desconocía si tendría o no tal valentía. El Mayo Zambada nació en 1948 en una pequeña ciudad de Sinaloa y de acuerdo con los rumores se inició en el negocio de las drogas cuando tenía solo 16 años. El Mayo está dedicándose desde muy joven al negocio de estupefacientes. Cuando empezó lo hizo bajo las órdenes de Miguel Ángel Félix Gallardo y Rafael Caro Quintero en el Cartel de Guadalajara. A pesar de esto, sería con su compadre Joaquín Guzmán Loera con quien empezaría a trabajar en asociación a partir del año 2001 que llegó a liderar el Cartel de Sinaloa.
Pero sí, en efecto, el Mayo empezó desde abajo y paso a paso fue emergiendo hasta llegar al Cartel de Guadalajara, fundado por el infame Miguel Ángel Félix Gallardo, quien fue un personaje clave en la escena de las drogas de los años 80 y llegó a controlar casi todo el tráfico entre México y Estados Unidos. Cuando Félix Gallardo fue arrestado, su poderoso imperio se dividió y más cárteles fueron apareciendo, siendo el de Sinaloa uno de los más poderosos, y se tienen registros oficiales de que el Chapo, que fue extraditado a Estados Unidos y actualmente se encuentra en prisión como el Mayo, fueron los responsables de su fundación. El cartel construyó su propio imperio ilegal y Zambada se fue convirtiendo en un hombre de más poder, transportando mercancía ilegal desde Colombia y Panamá hasta Estados Unidos desde puntos claves en México. El Mayo confesó que llevaba una vida regida por el miedo y la inseguridad, pues aseguró que puede ser capturado en cualquier momento o nunca. La historia de este curioso, misterioso e infame capo del polvo blanco es ahora una de las que se muestran en la nueva serie documental de Netflix, World's Most Wanted, en los que nos presentan una serie de casos de hombres y mujeres que, a pesar de haber cometido actos deplorables públicamente, se las arreglaron para seguir en plena libertad y mantenerse un paso adelante de la justicia. De acuerdo con algunos expertos, el crecimiento del cartel de Sinaloa en los años 90 se debió principalmente a las alianzas que el Mayo ayudó a crear con otros miembros del viejo cartel de Guadalajara, lo que incluso lo llevó a quedarse con una parte del cartel de Juárez después de la muerte de Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos. También se dice que el Mayo Zambada, que ha estado en el negocio más tiempo que el resto, se hizo cargo de hacer proliferar el negocio mientras el Chapo estuvo en prisión entre 1993 y el 2001, y fue él quien organizó su huida de la cárcel. El Departamento de Estados de Estados Unidos dijo que a fines de la década de 1990, Zambada surgió como uno de los narcotraficantes más fuertes en México, y ciertamente fue declarado culpable en 2003, pero el Mayo, que ha sido un convicto buscado desde los años 90, desapareció sin dejar rastro alguno del mapa antes de que pudieran capturarlo. Recuerda que si te está gustando el video, puedes suscribirte, dejar tu like y darle a la campana de notificaciones para disfrutar de nuestro increíble contenido. Al convertirse en el líder del cartel de Sinaloa, uno de los más poderosos del mundo, el Chapo Guzmán fue el jefe del narcotráfico más reconocido en la escena criminal y una figura clave del narco en México, y uno de los criminales más requeridos por las autoridades. Pero después de ser aprendido y llevado a juicio en 2018, uno de sus abogados aseguró que él no era el hombre que lo administraba todo en las sombras. Probablemente pocos esperaban estas polémicas declaraciones. Lo cierto es que el Chapo era un peón más, había sido utilizado como carne de cañón. Todo estaba planeado y era una especie de conspiración diseñada para mantener al verdadero jefe bajo total protección y lejos de los ojos de la justicia mexicana y del mundo entero. Este líder criminal del que la defensa legal del Chapo habla era nada más y nada menos que Ismael El Mayo Zambada. Uno de los inconvenientes que surgió en el caso de El Mayo es que, a diferencia del caso del Chapo, del que existen muchos documentos y registros que respaldan cada una de sus actividades ilícitas, la mayor parte de sus actividades y operaciones son totalmente desconocidas al público y para las autoridades, y aunque se sabe que tomó definitivamente el control del negocio después de la captura del Chapo, no hay mucha documentación de su papel en el terrorífico mundo del narcotráfico. Lo que sí se sabe es que el Mayo Zambada debe tener unos 74 años de edad a día de hoy, pero hay muchas incógnitas que no se han podido responder y nadie se puede explicar cómo alguien que controla una de las organizaciones criminales más grandes y conocidas del mundo puede hacerlo pasando totalmente desapercibido. El gobierno de Estados Unidos de América ofreció una recompensa de $5 millones por información útil que pueda llevar a su paradero, pero no ha recibido ninguna pista determinante y se piensa que el Mayo Zambada, quien se cree que está escondido en las montañas, sigue controlando el negocio desde una locación que no ha sido identificada. He estado en esas montañas y es muy difícil capturar a alguien, declaró el ex jefe de operaciones internacionales de la DEA, Mike Vick Bloomberg, en el año 2018. Mayo Zambada es uno de los narcotraficantes más astutos que México ha generado. En una extraña entrevista del año 2010, El Mayo confirmó que el ejército mexicano se había acercado a él en varias ocasiones, pero el escurridizo pudo escapar gracias a su conocimiento del terreno. Pero si hubieran sido más astutos, El Mayo, quien dijo que vive en pánico de ser encarcelado, probablemente no se entregaría con latidos en su corazón. No sé si tendría las agallas para matarme. Si fuera aprendido, dijo al medio de comunicación según Los Angeles Times, quiero pensar que sí, me mataría. Al preguntarle si cree que alguna vez lo van a capturar, El Mayo respondió, en cualquier momento o nunca. Pese a que tiene 54 años dedicándose al negocio del polvo blanco, nunca ha sido aprehendido por la policía mexicana ni ningún otro país. Pero sus familiares no han tenido su misma suerte. Su primogénito, Vicente Zambada Niebla, Vicentillo, está por recibir su sentencia en Estados Unidos por el delito de conspiración para traficar drogas.
Su hermano Jesús el Rey Zambada también está actualmente en la cárcel en el país del norte, en donde colabora como testigo en contra del Chapo Guzmán. De este narco se sabe poco, pero a pesar de esto, debido a los operativos llevados a cabo por las autoridades, sabemos que tiene un rancho llamado Puerto Rico, el cual está ubicado en Sinaloa, y que también tiene una quinta con un lago artificial de nombre Isla Palma de Mallorca, que escribió el periodista Diego Enrique Osorno en un texto, El juicio del Chapo, el poder detrás del trono. Osorno también revela que Zambada se ha sometido a varias cirugías plásticas para modificar su aspecto físico y evitar ser capturado, y además está acusado de haber planeado un atentado contra el presidente Felipe Calderón. ¿Qué tan importante es el Mayo Zambada en el cartel de Sinaloa? Pues como mencionamos antes, es su líder, por lo que obviamente es la pieza más importante. ¿Pero en qué se fundamenta su poder? La captura de integrantes del clan Guzmán López y del grupo de Caro Quintero hacen suponer a un reajuste en las entrañas del CDS. Los liderazgos de este monstruo de 4 cabezas parecen mantener el control territorial o arrebatar poder a las células que padecieron de las detenciones de sus jefes. En el 2020, la secretaria de la Defensa Nacional, Sedena, declaró que el cartel de Sinaloa posee una sólida estructura con 3 ramas que se extienden por 20 territorios de la República Mexicana. Una de esas ramas la lidera el Mayo, quien en el informe militar le describen como la mayor y más sofisticada organización criminal. La conclusión más determinante y contundente a la que pudimos llegar es porque esta organización criminal está diseñada para proteger a las cúpulas y en caso de la detención o muerte de algún liderazgo pueden seguir trabajando en las sombras. Los documentos hackeados por el grupo Guacamaya presentados por el sitio Contralínea muestran una serie de fotos inéditas del capo sinaloense, de las pocas que se tienen a disposición debido a su sigiloso actuar. Las imágenes nos muestran los pasatiempos del Mayo, así como también podemos ver un narco en situaciones cotidianas y hasta en situaciones más habituales. Se llegó a la conclusión de que el principal inconveniente es el funcionamiento de las organizaciones Sinaloa y los Ventral Leyva, quienes tienen a cargo la producción, traslado y comercialización de drogas, especialmente de cristal, en los centros urbanos de Hermosillo, Cajeme y Nogales y a todo el mundo. Para terminar, quiero decirte que en resumen, Ismael el Mayo Zambada ha sido una figura fundamental en la historia del cartel de Sinaloa, a pesar de que su presencia siempre haya sido eclipsada por el popular Chapo Guzmán. Su capacidad para mantener el negocio del narcotráfico en marcha y su astucia para mantenerse alejado de los reflectores lo han convertido en uno de los criminales más destacados de la historia de México. Su carrera está llena de rumores y mitos, lo cual ha sido alimentado por la falta de información concreta que existe sobre su vida. Sin embargo, es evidente que sus acciones y decisiones han tenido un impacto significativo en la escena política y social del país y su influencia se extiende hasta la actualidad. En definitiva, la figura del Mayo Zambada es un ejemplo claro de cómo el poder y la influencia de los líderes del narcotráfico pueden operar fuera de los linderos de la ley y afectar el transcurso de la historia de un país. Muy bien, esto sería todo por el video de hoy. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte para ver más contenido. Me despido y nos vemos en un próximo video.